Shalom, este es el estudio del libro de Jeremías. Vamos a leer algunos aspectos del capítulo 1 y comienza el libro del profeta. Am, Antes de mencionar el primer capítulo, quiero hacer hincapié que la profecía de Jeremías no comienza hasta el capítulo 2 y el capítulo 1 comienza a darnos alguna manera su edad de él y el diálogo que está teniendo con el Eterno. La parte final del capítulo 1 y el inicio del capítulo 2 es parte de las lecturas que hacemos en las 3 semanas, que es el periodo que recordamos la destrucción del templo, la calamidad que vino a nuestro pueblo desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Ab. Y que en esta parashá precisamente leemos acerca de los espías, perdón. Shelach Leja, envía por ti espías, y cuando los espías regresaron y trajeron el mal reporte fue precisamente en el día 9 de Ab, y desde ese entonces ha sido un día de calamidad, tanto que los dos templos, primer templo y segundo templo, fueron destruidos en el día 9 de Ab en diferentes épocas, y siempre en esas 3 semanas acostumbramos a no viajar, no arriesgar andando en el mar o adentro de ríos o cosas que pueden convertirse, el Eterno no lo permita, en una calamidad. Y entonces estos versículos del profeta Jeremías son muy interesantes en base al uso de estos versículos en este caso para recordar a la destrucción del templo y entre otras calamidades, y solo quería mencionarlo antes de iniciar. El capítulo 1 comienza diciendo: palabras de Jeremiyahu, hijo de Hilkiyahu, de los Kohanim que estuvieron en Anatot, en la tierra de Benjamín. La palabra del Eterno que fue a él en los días de Yoshiyahu, el hijo de Amón, rey de Yehudá, en el año 13º de su reinado. Fue asimismo en días de Joacim, hijo de Yoshiyahu, el rey de Yehudá, hasta el fin del año 11 de Sedequiyahu. Todo esto ya lo habíamos leído también, junto con la tabla cronológica. Y en el verso 6 vemos que, bueno, le dice el Eterno, el verso 5, que lo formó desde el vientre de su madre, y antes de que saliese de la matriz te santifiqué y te di por un profeta, un naví, a los goyim o a las naciones. Y yo dije, Señor Donai, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Y habíamos hablado que su profecía comienza, los sabios dicen que se cree que él nació al inicio del reinado del rey Yoshiyahu. Entonces, en el 13º año del rey Yoshiyahu, el profeta ya tenía 13 años, justo había hecho su bar mitzvah. Y esta corta edad, que ya es tenido como un varoncito, un adulto, es cuando el Eterno está diciendo, no digas que eres pequeño porque yo voy a estar contigo, y además le da una promesa de protección. Dice el verso 8, no temas delante de ellos porque contigo soy para librarte, dice el Eterno. Y extendió el Eterno su mano y tocó sobre mi boca, y me dijo el Eterno, he aquí que yo he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre gentes, sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces, este capítulo quise hacer hincapié porque habíamos hablado la vez pasada acerca de la similitud tan importante que hacen los sabios de Israel en cuanto a Moshe Rabbeinu, Moshe, nuestro maestro. Él a los 40 años sacó al pueblo de Mizraim y anduvimos 40 años en el desierto, pero a los 40 años él comienza la redención, Moshe, cuando salimos de Egipto, y la profecía de Jeremiyahu tiene un periodo de 40 años, desde el 13º año del rey Yoshiyahu hasta el final del rey Sedequiyahu, y es precisamente que son 11 años del último rey de Israel y culmina con la destrucción del santuario. Entonces, ese periodo son
un total de 40 años que dura la profecía de Yoshiyahu, y los sabios de Israel nos dicen, si no me equivoco, en el tratado Megilá, donde nos explican por qué estructuraron el orden de los libros como está en el Tanaj, que no es igual a como está estructurado en la Biblia cristiana tradicional. En el Tanaj viene estructurado de una manera que los sabios lo estructuraron, valga la redundancia, pero usted puede abrir su Biblia, y los padres de la iglesia y quienes se involucraron en el canon, estructurando el canon de la Biblia cristiana, pusieron los libros de acuerdo a la ley de Dios. Génesis, Éxodo, le pusieron los nombres de latín, entre otras cosas, y Josué, Jueces, Ruth, y más en el Tanaj tiene que estar organizado de tal manera que podemos leer las Megilot, o sea, los pergaminos, como es Lamentaciones, como es también, recordamos que acaba de pasar Shavuot y leemos el Megilá de Ruth, y en Yom Kippur leemos el pergamino, la Megilá de Jonás. Entonces, en la mente hebrea todo tiene una estructura coordinada con un propósito, mientras que en la tradición teológica, la lógica de ellos es libros históricos, libros apócrifos, y lo estructuran de otra manera, pero usted lo puede ver con más detalle. Y este capítulo se me hizo muy interesante por los 40 años de Moshe, y Moshe, él también nos dice en el libro de Deuteronomio, profeta como yo les levantará el Señor, a él deben de escuchar. Y será que toda alma que no escuche la voz de este profeta será cortada de la comunidad. Y se estaba refiriendo al Mesías, a Yeshua, que cuando el Mesías viniere, él iba a hablar de una forma similar a Moshe Rabbeinu. Y aún el rabí Schneerson de la comunidad Lubavitch, habíamos mencionado que en uno de sus comentarios en el libro de Bereshit, cuando él está leyendo en el primer capítulo, donde dice que el Espíritu del Eterno se movía sobre la faz de las aguas, y el rabí Schneerson hace mención en su comentario, dice que cuando vino Moshe y inició la redención, el mar se abrió cuando el pueblo cruzamos con Moshe, estando Moshe a la cabeza. Mas, sin embargo, dice el rabí, cuando venga el Mesías, él va a ejercer dominio y va a caminar sobre las aguas. Entonces, es algo asombroso porque el pueblo ortodoxo no lee en el Nuevo Testamento. ¿Y cómo llega a la conclusión la mente hebrea de que cuando venga el Mesías es superior a Moshe? Entonces, la profecía de Jeremías me llamó la atención porque el lenguaje que está empleando, el diálogo del Eterno con Jeremías, es como si el Eterno estuviera teniendo un diálogo con su Mesías, y la tarea que tiene el profeta de darle este mensaje tan importante al pueblo de Israel, que se arrepienta, de otra manera va a venir calamidad contra el pueblo, calamidad tan grande que vamos a ser exiliados de nuestro territorio, y no solamente eso, va a ser destruido el santuario. Y es inimaginable en la mente hebrea de esta generación, lo digo con mucho tacto y respeto, que Jeremías está hablando a una generación corrupta, una generación de israelitas que se había ido tras la idolatría, y el pueblo no quiso escuchar, no quisimos escuchar las palabras de este profeta, cosa que vuelve a ser algo que sucede en nuestros días nuevamente. ¿Cuántos traemos un Tanaj y traemos una kipa, hablamos unas cuantas letras hebreas, practicamos algunos cantos del idioma hebreo tradicionales, y aún así el Eterno nos ayude, no apreciamos la importancia de la redención, el valor de las palabras, no solo de Jeremías, no solo de Moshe, sino las palabras del Mesías mismo, cuando vino y abrió su boca. Y él mismo nos dijo, las palabras que yo les hablo no son mías, sino del que me envió, porque las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Entonces podemos ver que el mensaje del Mesías es un mensaje que viene de las esferas espirituales altas,
y posiblemente, espero estar equivocado, alguna de las razones que no nos apegamos a esa profundidad y al valor de esas palabras es porque tal vez no nos ha amanecido la grandeza de esas palabras. Y como dicen los sabios, somos formados no solamente por la mano del Eterno, que viene de las esferas superiores, sino también de la tierra, de la Adamá que él tomó, y que en su humildad nuestro Padre, bendito sea su nombre, pudiendo haber dicho, y haré al hombre a mi imagen y a mi semejanza, dijo, hagamos al hombre. En su humildad incluye a la creación, incluye a todo su entorno. Y qué hermoso es nuestro Padre, que pudiendo tomar la primacía cuando Él explica la formación del hombre, incluye a todo el entorno. Entonces, el ser humano somos formados no solamente de los aspectos de esta tierra, sino también de la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo, bendito sea su nombre. Y hablándole a Jeremías, parece como si estuviera teniendo un diálogo con su Mesías, y está extendiendo su mano y está diciéndole, he puesto mis palabras en tu boca, lo mismo que dice el Mesías, te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, sobre para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar. Y habíamos hablado en otra ocasión, nada más lo voy a recalcar rápidamente, en el libro de Colosenses, cuando habla de la primogenitura del Mesías, y algo que aprendí del rabí Gransky, él está hablando de la primogenitura y dice que una pareja cuando llega a contraer matrimonio y están bajo la jupa, son una pareja y no se le puede llamar padre o madre a esta pareja que contrajo nupcias hasta que concibe. En el momento que, en este caso, el varón, el primogénito, abre matriz y viene a este mundo, inmediatamente se convierte el esposo en padre y la esposa en madre. Entonces la creación cumple su propósito. Por eso cuando contrae nupcias una pareja, se hacen las 7 bendiciones, que bendito eres Señor de Elohim, que has formado al hombre. Y estamos hablando en este contexto. Entonces no basta solamente aprender la Torá o aprender el Humash, aprender el Tanaj, y en el contexto académico o por conocimiento o por pensar que puedo saber más que algunas otras religiones, etcétera. Tenemos que dejar ese enfoque. Yo sé que ustedes no lo tienen, pero no podemos las personas acercarnos a la escritura buscando un enfoque nada más de conocimiento. O sea, ¿a quién le quiero demostrar algo? No hay nada nuevo debajo del cielo, y lo único que se espera de nosotros es que vivamos una vida con temor del cielo y temor a pecar. En otras palabras más drásticas que a muchos no les gustaría, se espera que todas las naciones, los Goyim, vivamos una vida judía. Ese era el propósito del Eterno, bendito sea su nombre, que todos practicáramos el judaísmo. Y si alguien tiene problemas con la palabra judaísmo, a muchos lo tienen aparentemente en tiempos modernos, yo sé que ustedes no, pero al menos con el judaísmo del siglo I, cuando vino nuestro Mesías y dio estas instrucciones. Así es que en el libro de Colosenses se enfatiza este aspecto, que al sacarnos el Eterno, bendito sea su nombre, con mano fuerte y brazo extendido de Egipto, él le demostró al faraón lo que faraón trataba de demostrar. Faraón trataba de demostrar que él era la razón de la creación, que él era el Dios de ese mundo, y a escondidas bajaba a hacer de sus necesidades en la mañana para que nadie lo viera, porque quería demostrar que él era un Dios, que no tenía necesidades como el ser humano, y fue descubierto infraganti, para vergüenza de él. Entonces el faraón era un simple mortal, y el Eterno le demuestra al faraón que el pueblo de Israel que aceptó la Torá es su pueblo amado, su primogénito, Israel, de donde vendría el Mesías después. Y una vez que el Eterno escoge a su pueblo de entre todas las naciones, entonces la creación toma su razón.
entonces a nuestro Padre, bendito sea su nombre, lo podemos llamar Padre, porque ya tiene a su hijo, a su pueblo Israel, a su primogénito, a Efraín, y de donde viene el Mesías. Y el libro de Colosenses dice aquí, voy a leer en el capítulo 1, verso 12, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el cual es la imagen del Elohim invisible, el Becor, el primogénito de toda la creación, porque por él fueron creadas todas las cosas en los cielos, en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas y por él todas las cosas subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la quejilá, que es el principio. Esa palabra también viene en Jeremías. Al leer Colosenses es como si estuviéramos leyendo el diálogo del capítulo 1 y el capítulo 2 de Jeremías, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la primacía. O sea, el Eterno está hablando a Jeremías precisamente en este contexto. Voy a leer una parte del capítulo 2. En el capítulo 1 ya mencioné, te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y destruir, arruinar, derribar, edificar, para plantar. Y el capítulo 2 dice, fue a mi palabra del Eterno diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice el Eterno, me he acordado de ti, de la misericordia de tu mocedad, del amor de tu desposorio, cuando andabas detrás de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santidad, Kedushá, era Israel al Eterno, primicia de sus nuevos frutos. Entonces estamos viendo que tanto la nación como el Mesías, junto con Jeremías, estamos coincidiendo en estas promesas de protección que el Eterno da al pueblo de Israel por medio de su mano, por medio de su Mesías. Y es por eso que la profecía de Jeremías, junto con la de Isaías y la de Ezequiel, entre otros profetas, los sabios dicen que hubo más de 1.000.000 de profetas en el periodo bíblico, mas sin embargo está definido que solamente contamos, creo que con 58 profetas, de los cuales 7 son mujeres, pero las profecías, en este caso de Jeremías, Ezequiel, Isaías, nos dicen los sabios que es para todas las generaciones, o sea, al menos para justo antes de la venida del Mesías, para llevarnos a la era mesiánica. Y este capítulo 1 es por eso de suma importancia y me emocionó tratar de cimentar o de anclar estos conceptos que se relacionan tanto al Mesías junto con el pueblo de Israel. Cuando uno lee el libro de Jeremías, es por eso que enfatizo la importancia de la liturgia, la importancia de los servicios, aunque lo haga usted en su casa con su familia, pero si está cantando el Matobu, el Adon Olam, en los servicios matutinos o en sus oraciones matutinas, perdón, y cuando hace su shaharit individual o familiar o comunitario, etcétera, el estar haciendo el recorrido litúrgico nos hace formar un marco mental del pueblo de Israel. Y, por ejemplo, uno de los cantos que encontré, que viene en el Gricón, es un canto que está inspirado precisamente en este capítulo 2 y se llama Coamar, que lo envié por error en lugar del link aquí en el chat para el estudio, pero este canto dice Coamar, Coamar Hashem, Matzaheim Bamidbar, Coamar, Coamar Hashem, Matzaheim Bamidbar. Matzah, matzah, matzaheim, matzaheim bamidbar. Matzah, matzah, matzaheim, matzaheim bamidbar. Am sirei tirei harev, kaloch lachari Israel. Y en el idioma, en español dice,
Así dice el Eterno. Así dice el Eterno. Estaba basado en en el verso 2. Así dice el Eterno. Me he acordado de ti. Koamar Hashem. Así dice el Eterno. Así dice el Eterno. Me he acordado de ti, de la misericordia de tu mocedad, del amor de tu desposorio, cuando andabas tras de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Bueno, en ese tono trata de decir este canto que es muy tradicional en la comunidad judía, y cuando lo cantamos, a nuestra mente viene el libro de Jeremías y la historia de la salida, y también, desgraciadamente, viene en nuestra mente nuestra rebeldía contra nuestro Padre, bendito sea su nombre, en lo que narra el profeta Jeremías. Entonces, qué importante es formarnos una mente de acuerdo al pueblo de Israel para poder aprender todos estos conceptos. Voy a regresar al capítulo 1, verso 11. Dice, y la palabra del Eterno vino a mí, diciendo, ¿qué ves tú, Jeremíahu? ¿Qué ves? Y yo dije, veo una vara de almendro. Y me dijo el Eterno, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces aquí podemos ver que el Eterno le estaba mostrando en esta visión una vara de almendro al profeta Jeremías. Y esta vara de almendro, precisamente, la vara de, estoy tratando de recordar lo que quiero decir. La vara de almendro es el árbol que retoña inmediatamente cuando va a iniciar el verano. Entonces, la palabra para almendro es shoket. Una vara de almendro, dice el makel shoket y ki shoket ani. Entonces la respuesta del Eterno dice, ¿qué ves, Jeremías? Y él dice, shoket makel shoket. Y contesta el Eterno, bien has visto, porque yo apresuro, ki shoket ani. Es como si el Eterno estuviera diciendo, porque yo voy a almendrar. O sea, en el lenguaje del Eterno, en su diálogo con el profeta, le está dando un mensaje muy peculiar, muy importante. Le está diciendo al profeta, ¿qué ves? Dice, una vara de almendro. Dice, qué bien que la identificas, porque yo haré algo, shaket, voy a hacer algo muy rápido. Voy a hacer algo muy rápido, me apresuro con mi palabra para llevarla a cabo. Entonces el Eterno está instruyéndole al profeta que la vara que está viendo es para demostrar que va a golpear al pueblo de Israel. El mismo libro de Proverbios nos dice que hay que usar la vara para corregir. En este caso, el Eterno está mostrando una vara, pero es de almendro, no es de cualquier árbol. Y el Eterno no solamente está hablando de corrección hacia el pueblo de Israel en la visión a Jeremías, sino que le está diciendo, la corrección, si no se arrepienten, va a venir rápido, muy rápido, tan rápido que cuando inicia el tiempo de que dé su fruto, el almendro es el primero en dar su retoño, y solamente son 21 días, que son las 3 semanas desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Ab, es lo que se tarda en venir la calamidad contra el pueblo de Israel. De igual manera, el Eterno puede hacer que la bendición y la prosperidad e incluso la era mesiánica venga rápidamente, porque en un abrir y cerrar de ojos es el lenguaje de la escritura, es el lenguaje de los profetas, el lenguaje de los sabios de Israel. En un instante el Eterno puede traer calamidad, en un instante el Eterno puede traer la redención. Y desgraciadamente muchos de nosotros vivimos pensando que tenemos aún 20 años, quiera el Eterno que lleguemos a los 120, pero lo que trato de decir que inconscientemente creemos que vamos a vivir eternamente.
y que tenemos todo el tiempo del mundo para aprenderme una letra Aleph o una Bet o una Gimel, que tengo todo el tiempo del mundo para ver si me decido a comprarme mi talit y poder ponérmelo, a ver cuándo me lo pongo, cuando ya lo tenga, o a veces pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo para ver si me aprendo una oración, para ver si la hago en la mañana cuando me despierte, si es que tengo ánimo, me siento con fortaleza. O sea, estoy exagerando en la manera en cómo a veces pensamos. No digo que así pensemos, no somos así, pero quiero enfatizar un punto, porque a mí me ha pasado. Entonces, el Rabbi Gamaliel dice en los dichos de los padres, si no yo, ¿quién lo va a hacer? Y si no ahora, ¿cuándo? Entonces, es algo que nos hace meditar que cada día es una oportunidad para acercarnos a nuestro Padre, glorificar su nombre, seguir detrás de Él como cuando nos sacó de Egipto y no sabíamos a dónde nos iba a llevar. No traíamos ni alimento, no traíamos lo suficiente. La siguiente semana, si el Eterno nos permite, vamos a ver que el capítulo 2 que ya leímos, que salimos y solamente traíamos una porción de masa o de harina amasada, y qué tanto nos iba a durar. Y por un milagro el Eterno hizo que durara de un mes, porque no cayó el maná desde el 15 de Nisan que salimos de Mitzrayim hasta el 15 de Iyar. Se tardó un mes en venir el maná del cielo. Entonces, por un milagro, el Eterno permitió que la masa o la harina amasada que traíamos de Egipto estuviera extendiéndose o que nos alimentara hasta que el Eterno, bendito sea su nombre, nos dio el maná del cielo. Entonces, la vara de almendro es mencionada aquí en el sentido de corrección, pero en el sentido también de velocidad, que no sabemos cuando el Eterno dé su palabra es el momento. Que cuando va a ser construido el santuario, decimos prontamente en nuestros días, que cuando menos esperemos, así suceden las cosas y ya, ¿qué vamos a poder hacer en ese momento? Cuando vemos que se empieza a construir el santuario, que la venida del Mesías que está a la puerta de la resurrección de los muertos, y para nosotros vamos a despertar como un día, como lo hemos hecho toda nuestra vida, y entonces sí, va a empezar la preocupación. Mi hijo no se ha arrepentido, mi hija y mis sobrinos, mis primos, mis tíos y mis familiares que tanto amo, no se han acercado y ya está haciendo la reconstrucción del santuario y todo va a ser tan repentino. El Eterno está diciendo aquí en el libro del profeta Jeremías, así como el almendro da su retoño rápido y solamente dura 21 días en cuanto sale la flor hasta que la almendra es formada, así sucederán las cosas, le está avisando a Jeremías. Voy a continuar leyendo en el verso 12. En el verso 13. Y fue mi palabra del Eterno por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su haz está de la parte del norte. O sea, la agarradera estaba de la parte del norte. Y me dijo el Eterno, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Entonces, la tribu de Dan es la que mora al norte. La tribu de Dan es la Mesusa, que está en la puerta del norte. Y es el primero que tiene que enfrentar cuando viene la calamidad del norte. La calamidad viene de Asiria, de Sennacherib, que llevó las tribus al exilio. La calamidad también en este contexto, el mensaje de nuestro Padre que le está dando al profeta es que el mal, o sea, Babilonia, viene del norte. La agarradera de la vasija que está hirviendo, que está ardiendo, viene del norte. Entonces el mal en este contexto viene del norte. Dice verso 15, porque aquí que yo convoco todas las familias de los reinos del norte, dice el Eterno, vendrán y pondrá cada uno su asiento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros alrededor y en todas las ciudades de Yehudá. Y a causa de toda su malicia, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y a hechuras de sus manos se encorvaron. Tú pues, cíñete tus lomos, te levantarás y les hablarás
todo lo que te mandare. No temas delante de ellos, porque no te haga yo quebrantar delante de ellos. O sea, le está diciendo el Eterno al profeta, no les temas a ninguno de ellos, no les temas a los Kohanim, no les temas a los reyes de Judá, no le temas a los líderes que están ahí acompañando tanto a Kohanim ni a reyes, porque yo estoy contigo y si tú no haces lo que yo te digo, te va a ir como a ellos. Verso 18. Porque aquí yo te he puesto en este día como una ciudad fortalecida, como una columna de hierro, como muro de bronce sobre toda la tierra. A los reyes de Judá, aquí lo que acabo de mencionar, a los reyes de Judá, a sus príncipes, a sus Kohanim y al pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, mas no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Eterno, para librarte. Y parece ser que estamos leyendo lo que le sucedió al Mesías, que vinieron contra él, contra su Mesías, cómo se levantan los líderes de la tierra, dice uno de los salmos, contra tu Mesías, cómo vienen contra él, creo que es, si no me equivoco, creo que lo menciona Hebreos, y voy a buscar uno de los salmos, cómo se amontonan los pueblos, pero es básicamente el lenguaje que utiliza el Mesías. Y podemos ver que es un paralelo bien claro aquí en el libro de Jeremías acerca de lo que también va a estar sucediendo con el Mesías. Creo que es el Salmo 2. Dice, ¿por qué se amotinan las naciones, los goyim, las gentes, y los pueblos piensan vanidad? Estarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra el Eterno y contra su Mesías, diciendo, rompamos sus coyundas, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Aquí vemos que cuántas personas, hoy en día no es una diferencia a estas palabras del Salmo número 2. ¿Cuánta gente dice, rompamos sus coyundas, rompamos lo que nos une al Mesías? Como no puedo entender las cartas de Pablo, como no puedo entender la profundidad de ello, y no encuentro explicación en el judaísmo teológico, o sea, no es que haya judaísmo teológico, sino en la mente teológica que trata de entender al judaísmo de las cartas de Pablo. Entonces la gente cuando no entiende lo que Pablo, el lenguaje de Pablo, que el mismo Pedro lo dice, que es un lenguaje difícil de entender por la manera en cómo explica. Entonces, si Pedro, que es uno de los grandes de su generación, está diciendo que es difícil entender a Pablo, ¿qué se puede esperar de alguien que estudia en un seminario teológico? Lógicamente va a interpretar el texto de acuerdo a cómo lo enseñen sus maestros, y así cualquier denominación. Y no es de asombrarnos que aún dentro de las raíces hebreas del mesianismo hay gran cantidad de abodázara o de idolatría, porque la gente no logra amoldar su entendimiento, se llama makshavá, su manera de pensar, a conforme nos lo enseñan los sabios de Israel. Y al contrario, la gente quiere entender el texto conforme a la lógica teológica o lógica religiosa. Jamás va a funcionar de esa manera. Entonces, aquí nos está diciendo claramente que se quieren soltar de sus coyundas y dicen, y echemos de nosotros sus cuerdas. Soltémonos del Eterno, soltémonos del Mesías. Si no hay otro nombre debajo del cielo, y solamente hay un Shliach que viene a traer la redención, y Moshe dijo, profeta como yo, les levantará el Señor, a él deben de escuchar. Y Jeremías es una reverberación o un eco de Moshe. Los mismos sabios nos lo dicen, haciendo alusión al Mesías. Qué importantes serán las palabras del Mesías, y qué difícil debe ser para alguien que entiende esto, el que no queremos soltarnos de esa verdad y de ese fundamento, porque para eso la creación misma fue, es el propósito de la creación. Y
en ese contexto voy a regresar al capítulo y está diciéndole, pelearán contra ti, mas no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Eterno, para librarte. Entonces vemos aquí que le está enseñando a Jeremías acerca de lo que viene contra el pueblo de Israel y que el Eterno le está dando una tarea muy peculiar al profeta. Habíamos hablado también la vez pasada que el Eterno puede poner en base a nuestra herencia que traemos de nuestros ancestros, nuestra estatura, nuestra tez de piel, el color de nuestros ojos, el color de voz, la estatura, todos los aspectos físicos. El Eterno está estructurado en el ADN. Lo que no está en el ADN es que temamos a nuestro Padre Celestial. Lo que no está en el ADN, que temamos practicar perversión, que tengamos temor al pecado. Eso no es puesto en nosotros, es algo que nosotros debemos de desarrollar. Y el Eterno le está aclarando al profeta Jeremías, desde el vientre de tu madre, sé cuáles son las características de tu ADN. Todo eso yo lo estructuré de esa manera. Mas, sin embargo, si te desvías de la tarea que te estoy dando, te va a acontecer también como a los demás. Pero voy a estar contigo para protegerte, para que cumplas todo el propósito que esta generación, 40 años es el periodo de una generación, y es lo que esa generación que se había desviado a la bodazara, a la idolatría, dice aquí, incensaron a dioses extraños, han hecho hechura de sus manos, se encorvaron delante de ellos. Entonces, aquí el Eterno le está dando la tarea de que el pueblo se arrepienta para que no venga destrucción al final de esa generación, cosa que nos sigue afectando. Parece ser que somos un eco de esa generación, porque estamos todavía en el exilio después de la destrucción del templo por medio de los romanos, así como Babilonia vino y destruyó el templo en la generación de Jeremías, así también Roma vino y destruyó el templo en tiempos de Yeshua, quien es el profeta del que habló Moshe y al que se cumple lo que habló Jeremías. Y el mismo Mesías nos lo dice en el capítulo 24 de Mateo, de cierto les digo que no pasará esta generación. Se está refiriendo a la generación responsable que está escuchando las palabras. En tiempo de Moshe fue la generación que escuchó, profeta como yo les levantará el Señor. Y es la generación que iba a entrar en la tierra de Israel, la cual quedó postrada en el desierto. Y el libro de Hebreos habla acerca de que Yehoshua no les dio el verdadero descanso, porque el descanso se complementa conociendo que no hay otro nombre debajo del cielo y que su nombre es Yeshua. Y cuando viene el Mesías, que es el cumplimiento de que esa generación debe haberlo entendido, él dice, de cierto les digo que no pasará de esta generación. Se está refiriendo a la generación que verá la venida del Mesías con la institución del reino mesiánico, a usted y a mí. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo vamos a tomar la profecía de Jeremías o las palabras de Moshe Rabino o las palabras de nuestro Mesías? Entonces, qué importante es ver y entender quién es Jeremías, por qué el Eterno escogió a este descendiente de los Kohanim. Pero no solamente es hijo de Hilkiyahu, que algunos creen que es el Cohen Gadol que encontró el pergamino de Moshe. No encontró cualquier pergamino, lo vimos en el libro de Reyes. Era un pergamino, es el que el Eterno le entregó a Moshe Rabbeinu en el monte Sinaí. Estaba escondido y lo encontraron y estaba abierto en la tojajá, en la reprensión, mensaje directo. Entonces, Jeremías se cree que es hijo de ese Cohen Gadol Hilkiyahu, quien ya también sabe del mensaje que viene en el pergamino, en el Sefer Torah, y de la calamidad hacia el pueblo si es que no nos arrepentimos. Y el Eterno le va a decir a Jeremías que le está diciendo que se ciña, cíñate, porque te he puesto como una ciudad fortificada. Verso 17, ciñe tus lomos, porque viene un esfuerzo grande delante de ti. Y los sabios nos dicen que en la Gemara, que Jeremías es descendiente de Rahab. Rahab, lo tengo por aquí en uno de los libros
de las personalidades. Perdón, lo voy a buscar aquí. Dice el libro de personalidades que Rahab es una de las mujeres más hermosas que hay en la narrativa bíblica. Y Rubén, permítanme encontrarlo. Un día lo leímos en uno de los estudios y se me hizo muy, muy interesante. Rahab 481. Rahab. Este es el libro se llama Enciclopedia de Personalidades Bíblicas. Antología del Talmud, del Midrash y de los escritos rabínicos. Es de ArtScroll. Y aquí en la página 481 dice Rahab, la prostituta que escondió a Caleb. Josué 2:1. Y vienen diferentes versos o explicaciones. Dice, hubo 4 que fueron excesivamente hermosas mujeres en el mundo: Sara, Rahab, Abigail y la reina Esther. Esto viene en el tratado Megilá 15a. Otro punto. No hubo un príncipe o gobernante que no hubiera conocido a Rahab. Esto viene en el tratado Sebahim. Ella ofrecía sus servicios a ciudadanos dentro de la ciudad. Y su casa estaba en el muro de la fortificación. Josué 2:15. La mujer había recibido a esos 2 hombres y los escondió. Josué 2:4. Pero ella en realidad solamente escondió a Caleb, pero no a Pinjas, porque él no se había escondido. O sea, no lo podían ver. Trabajadores del lino pertenecen a la casa de Ashbea, primera de Crónicas 4:21. Ashbea viene de Nashba, que significa hacer un juramento. Y esto se refiere a Rahab, la prostituta, quien escondió a los espías en medio del lino y a quienes los espías juraron que no le iban a causar daño. Rahab, la prostituta, salvó 2 almas. Y su recompensa es en base a esto. Y aunque hubieran sido 200 personas en su familia y estuvieran casadas, serían 200 familias y hubieran sido salvados en el mérito de ella. 3, hablaron una mentira por temor al Eterno. Mas, sin embargo, heredaron la vida venidera. Rahab, la prostituta, porque le dijo a los mensajeros del rey de Jericó que los espías de Josué habían huido para que no los encontraran. Entonces ella tuvo que mentir y aún así tiene porción en el mundo venidero. Y este versículo o esta frase es la que quería leerles también. Dice, Rahab la prostituta tenía 10 años de edad cuando el pueblo de Israel salimos de Egipto. Y como el pueblo de Israel nos tardamos en llegar a la tierra prometida, en este caso a Jericó, como nos tardamos 40 años, que fue el periodo que quedó la generación postrada en el desierto, aquí ya Rahab, después de sus 40 años, a la edad de 50, todo el periodo de vida de Rahab, los sabios de Israel dicen, Rahab tenía 10 años cuando salimos de Egipto. Se esperaba que para su bat mitzvah ella hiciera conversión y se injertara en el pueblo de Israel. Mas como el pueblo de Israel transgredimos al salir y andar en el desierto hasta que quedara postrada esa generación, ¿qué es lo que sucedió con Rahab? Terminó siendo una prostituta. En otras palabras, se responsabiliza el retardo del pueblo y la transgresión del pueblo para que la gente de entre las naciones se esté denigrando. Es algo que el Eterno le duele en su corazón, que si el pueblo judío o la nación de Israel
no hacemos las cosas que Él nos manda que hagamos, el mundo se denigra cada día más y no puede eso estar sucediendo. Perdón. A la edad de 50 años, ella hizo conversión. ¿Y qué es lo que ella dijo? Ah, que pueda obtener yo el perdón en el mérito de la cuerda que puse en la ventana y en el mérito del lino. La salvaguarda a través de la cual pudieron escapar los espías. Otra frase dice, cuando el pueblo de Israel cumplió la voluntad del Todopoderoso, el Santo bendito es Él, Él escoge a personas justas entre las naciones del mundo y las acerca a Él y las une al pueblo de Israel. Ejemplos de ello es Jitro y Rahab. Esto viene en el Tratado Yerushalmi, Berajot 2:8. Pero bueno, el punto principal es que Rahab representa a las personas de entre las naciones que anhelamos ser parte del pueblo de Israel y que aunque el pueblo judío ha sido desgraciadamente perseguido y vituperado, matado, abusado durante todo este exilio de 2000 años, aún así el brazo del Eterno no se ha quedado corto para sacarnos de lo más bajo de este mundo. Dice el profeta Jeremías, los llevaré a hacerlos con un pueblo que no era ni pueblo, no éramos tenidos ni como una persona ni como una familia en este mundo. Aún en la halajá judía se cree que un cuerpo muerto de un goy o de un pecador de las naciones no transfiere impureza, porque no es un alma que se apegue a la Torah. Entonces, vemos la importancia de la Torah. La Torah es vida. La Torah rige nuestra conducta. Cuando nosotros no escuchamos los mandamientos de la Torah, la palabra de nuestro Padre Celestial, cuando hacemos como que leímos, pero no entendí porque no quiero poner en práctica y no quiero separar alimentos unos de otros, limpiar mi cocina y caminar correctamente, o sea, no quiero poner en práctica lo que los sabios llaman derech eretz, la conducta, el caminar del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenemos que caminar conforme a lo que decimos representar. Representamos conocer la Torah del Eterno, bendito sea su nombre, que vino del cielo, y su Mesías, que vino del cielo también, y debe ser nuestra conducta un testimonio a todas las personas que nos observan. Y nuestro testimonio es cómo vestimos, cómo comemos. Los sabios de Israel dicen, derech eretz significa que comes lo que es necesario. Y aún en el Pirkei Avot dice, a mayor carne, mayor gusanos, mayor cantidad de gusanos. Entonces, comemos lo que es necesario para nuestro cuerpo físico. Cuidamos también nuestra salud. Cuando nos sentamos de una manera correcta y masticamos y comemos correctamente, porque el Eterno nos está dando alimento cada día y hacemos el Birkat Hamazon, la acción de gracias, porque Él nos alimenta cada día y cada instante, y por la santa ciudad de Jerusalén, por la tierra buena que nos ha dado. Entonces, todo lo que hacemos es porque honramos los mandamientos de la Torá y nos distingue. No existe tal cosa como alguien que diga traer un humash o traer un yarmulka, que significa temor del cielo, yirei melech, temor al rey del cielo, y comer sin recato o servirme todo, aunque no me importa si los demás ya comieron o no comieron, y estoy con ese tipo de conducta, yo mismo me delato que no estoy estudiando los mandamientos, que no respeto la Torah ni lo que se espera de mí, mi manera de vestir, mi manera de hablar, todo eso son detalles. Y se esperaba que Rahab saliera de ese entorno, se incrustara en el olivo natural y fuera parte del pueblo de Israel. Tardó 50 años. Y hasta la edad de 50 años ella hizo conversión porque se casó con Josué. Vino a ser la esposa de Josué y los sabios de Israel dicen que de ella viene Jeremías.
en este contexto, parte de este mensaje que quiero compartir con ustedes es que a Jeremías, como desciende de Rahab, en la Gemara y en el Midrash se le describe como el cananita. Y dice la Gemara que el descendiente de la persona que practica cosas inapropiadas, o sea, de la prostituta Rahab, el descendiente, perdón, de la kulkolas, creo que es la palabra hebrea, el descendiente de la que practica cosas inapropiadas, y este descendiente, que aunque es descendiente de Rahab, es una persona recta, que venga, dice la Gemara, que este descendiente recto de la que no era recta, venga a darle lecciones de ética a los que se espera que se comporten correctamente y no lo están haciendo. En otras palabras, la Gemara nos está diciendo que la profecía de Jeremías, quien es descendiente de una mujer prostituta de los Goyim, ahora que él es profeta y que también es descendiente de los Kohanim, y que su conducta es correcta desde el vientre de su madre, el Eterno lo ha llamado y le ha dicho, te hago una promesa de protección para que lleves esta palabra y no les tengas temor ni a los reyes de Judá, ni a los Kohanim, ni a los líderes de Jerusalén, porque yo voy a estar contigo. Y si no obedeces, te va a ir muy mal también. La vara del almendro va a reverdecer contra ti. Entonces el Eterno le está indicando a Jeremías, y la Gemara interpreta, los sabios de Israel interpretan. Qué importante es esta interpretación. Que el descendiente de la inapropiada, quien tiene una conducta recta, venga y le enseñe ética y conducta al pueblo de quien se espera que se comporten correctamente, pero que ahora andan en abominable idolatría, inclinándose a lo que han formado sus manos. Qué severa reprensión está usando el Eterno aquí en el libro de Jeremías contra quienes se espera que se comporten correctamente, pero terminan comportándose inapropiadamente. Los sabios de Israel dicen, hay 3 factores que son muy importantes para que una persona no caiga en transgresión tan fácilmente. Y debe esa persona practicar lo que nos enseñan esos 3. Uno de ellos es Mikra, que es el texto de la Torá, o sea, la ley escrita. Y ese es el número 1. Número 2, la ley oral, el entendimiento de la ley escrita. Y número 3, dicen los sabios, Derech Eretz, que la persona cultive una conducta correcta todos los días de su vida. Cómo se despierta, qué oraciones hace, cómo se viste, cómo se sienta a la mesa a comer, cómo platica con sus semejantes, cómo le habla a los demás en el trabajo, etc. Entonces dicen los sabios, si estudias la Torá escrita y aceptas la interpretación de los sabios de Israel y tienes una conducta como se espera del pueblo de Israel, difícilmente vas a caer en transgresiones. Entonces, aquí vemos que también en la parashá Masei, en la parte final, el Midrash, en la parte final de la parashá Masei, dice el Eterno en la parashá Masei que cuando entremos a la tierra de Israel, no dejemos vivos a nadie, que acabemos con todos los habitantes de la tierra, porque son gente que practica cosas perversas. Y dice el Eterno, y si no los acabas, van a terminar siendo espinas en tus ojos. O sea, van a ser molestia para ti. Y vemos hoy en día cómo ha sido así. El Midrash nos está diciendo, si dejaron a Rahab con vida, ahora el descendiente de Rahab va a ser una espina en tu costado y una estaca en tus ojos. Eso es lo que va a pasar, o así se entiende el Midrash. En otras palabras, el Midrash se está aplicando a la persona de Jeremías, que Jeremías, quien es descendiente de los habitantes de la tierra de Canaán, en este caso descendiente de Rahab, la prostituta,
como Rahab quedó con vida y debió haber quedado con vida porque se le hizo una promesa de que no iban a matarla, entonces lo lógico es que se cumpliera eso. Pero lo que el Midrash está tratando de explicarnos es que Jeremías, siendo descendiente de Rahab, ahora él tiene la tarea de ser una espina en el costado del pueblo que practica la idolatría y que se ha desviado de la santa y bendita Torá. Es lo que trata de enseñarnos el Midrash. El Midrash dice que el pueblo de Israel dejó con vida a pueblos. En el libro de Josué viene todo esto. Y por desobedecer, ahora el descendiente de estos pueblos, Jeremías, te va a reprender. Va a ser como una espina. No te va a gustar lo que te va a decir, de tal manera que termina siendo encarcelado y castigado por las autoridades de su tiempo. Vamos a verlo todo eso con detalle. Pero ¿cómo aplica todo esto a nuestro tiempo? En nuestro tiempo, según como yo traté de entender todo este mensaje, es que tanto Rahab como el profeta Jeremías representan a los no judíos que amamos la Torah hoy en día. Y en ese contexto, si el pueblo judío no ha venido a compartirme personalmente, no han tocado mi puerta, eso no es excusa para que yo no me acerque a mi Padre Celestial, bendito sea su nombre. Y aunque ellos se tardaran en aceptarnos, con todo eso, nuestro amor a la Torah, nuestro apego a la halajá, nuestra recta manera de vivir en la observancia de los mandamientos, viene a convertirse en una espina para aquellos que no han sabido. O sea, Rahab terminó siendo una prostituta porque no llegamos el pueblo de Israel a tiempo a Jericó. Y ahora el descendiente de Rahab viene a convertirse en una espina para los que no se quieren arrepentir. No estoy tratando de decir que el pueblo ortodoxo, porque no toca mi puerta, perdón, es un pueblo malo, lejos, no estoy diciendo eso. Lo que estoy tratando de decir que aunque nadie viniera y tocara para enseñarme la verdad de la Torá, aún así la misericordia y el brazo fuerte del Eterno y la obra redentora del Mesías y todo lo que hemos vivido cada uno de nosotros a través de todo este tiempo ha sido una manera como el Eterno nos permite apegarnos a amarlo a Él, amar su Torah, amar su Mesías, amar al pueblo de Israel. Y en ese contexto, si nosotros hacemos las cosas correctamente, vamos a ser vistos como una espina en el costado de los que se cree que las hacen correctamente, pero no las están haciendo correctamente. Y en este contexto es una tarea muy, muy importante que nosotros tenemos que desarrollar en cuanto a nuestra santísima fe y nuestra conducta de vida. Voy a terminar con esta meditación unos minutos, acerca de Corá. El Eterno le dijo a Moshe: toma las varas de los líderes y la vara del que yo escoja, esa vara va a reverdecer. Y podemos ver en la narrativa del libro de Números que la vara de Aarón es la que reverdeció. Y no solamente reverdeció, sino que dio almendros. En otras palabras, esa vara está identificándose inmediatamente. La vara de Aarón es la vara que el Eterno le estaba mostrando también a Jeremías. Es una vara de almendro. En otras palabras, es como si el Eterno dice: ¿qué ves, Jeremías? Dice: una vara de almendro. Estoy viendo la vara de Aarón que reverdeció, la que nunca se seca. El Eterno está tratando de decirle: a través del sacerdocio voy a traer disciplina a todo el pueblo. Y aunque se ha destruido el santuario, aunque el pueblo se ha exiliado, voy a usar esta vara que nunca se seca, que siempre está dando fruto, para que pueda traer redención completa. En otras palabras, la vara va a castigar a quien toque la niña del ojo del Eterno, que somos el pueblo de Israel, y la vara también nos va a defender a nosotros.
Entonces, esta vara se identificó como almendro. ¿Por qué se identificó con el almendro? Rashi nos comenta, porque el almendro es el que más rápido retoña. Así también, el mensaje es, quien trate de tomar el sacerdocio, de inmediato va a venir su calamidad. El que trate de usurpar el sacerdocio de Aarón. ¿Qué tan rápido es la acción del almendro? Rashi dice, el almendro, desde que sale su hojita, desde que sale su botón, hasta que se forma la almendra, son 21 días, desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Ad, 3 semanas exactamente, 7 por 3, 21. Así, la destrucción del templo va a venir rápidamente. Aún así, la profecía de Jeremías duró 40 años. Desde el año 13 del rey Yoshiyahu hasta el final que culmina con la destrucción del santuario, quiere decir que aunque el Eterno trae su juicio de una manera relampagueante, aún así en su misericordia es paciente para con todos nosotros, y la profecía de Jeremías duró una generación, 40 años. En su paciencia, nuestro Padre, bendito sea su nombre, esperó. Y cuando el pueblo no se arrepintió, la calamidad vino rápidamente. El Eterno tenga misericordia de nosotros. El Midrash en el libro de Proverbios dice que el esclavo que actúa correctamente y es sabio reinará por encima del hijo que actúa inapropiadamente. Aquí el Midrash nos está enseñando que ya que Jeremías desciende de Rahab, la esclava o la cananita o la goy prostituta, ya que Jeremías desciende de Rahab o de la cananita o del esclavo, reinará sobre los hijos que ahora se comportan tontamente andando tras la idolatría. Lo que trata de enseñarnos el Midrash es que nuestra obligación es comportarnos correctamente. Aunque no tengamos un papel en el cual podamos nosotros de alguna manera mostrar que nuestro corazón es yehudí, es judío, que nuestro corazón es de las tribus de Israel, que amamos la Torá, que amamos al Mesías, que practicamos la halajá, que nuestra conducta es conforme a Derech Eretz. Esa es nuestra responsabilidad, nuestra obligación, porque amamos al Eterno, no es por ninguna otra razón. Y si eso es la razón por la cual estudiamos Torá y nos conducimos de la manera que lo hacemos, testificamos que somos letras escritas, no con tinta, sino con la sangre de un cordero sin mancha y sin arruga, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, mas manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Baruch Hashem.